Hola a todos amantes del chisme y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que ¡ay, madre mía! Es explosivo. Preparaos porque nos vamos a sumergir en el torbellino del amor, el secreto y la controversia. Y sí, lo han adivinado, vamos a hablar de un romance que hizo temblar los cimientos de Turquía, el de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Para los que no los conocen, Altay es el galán por excelencia, el rey Midas de las telenovelas turcas. Su mirada, su porte, su sonrisa, ¡ay, señor!, que levanten la mano las que se enamoraron de él en El secreto de Feria. Y Serine. Serine es la reina, la diosa. Actriz talentosísima, guapísima, con una presencia que llena la pantalla. Juntos, eran fuego puro. Y por supuesto su relación estuvo llena de rumores, especulaciones y un sinfín de emociones. Hoy vamos a desentrañar este romance secreto, este amor prohibido que mantuvo a todo el mundo en vilo. Vamos a hablar de cómo se conocieron, de los momentos de pasión, de los secretos que guardaron, y por supuesto, de por qué este amor, que parecía predestinado, llegó a su fin. Así que prepárense para un viaje lleno de drama y emociones fuertes. Antes de empezar, no quiero que se pierdan nada de lo que les tengo preparado. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Tenemos mucho chisme, análisis de series, entrevistas y mucho más. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Altay y Serine. Todo comenzó en el set de la serie Medcezir, una adaptación turca de DOC. La química entre Altay y Serine fue instantánea, palpable, innegable. En la pantalla interpretaban a Yaman y Mira, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Pero como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó. Las miradas, los roces, las escenas románticas. Todo parecía indicar que algo más estaba pasando entre ellos fuera de las cámaras. La elección de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya para los papeles principales de Medcezir fue un acierto rotundo. La producción de la serie, consciente del potencial de la química entre los dos actores, hizo todo lo posible para fomentarla y explotarla. Y vaya que lo lograron. La conexión entre ellos era evidente desde el primer día de rodaje. Sus ensayos, sus conversaciones, sus gestos. Todo parecía indicar que estaban destinados a interpretar algo más que simples personajes enamorados. La trama de Medcezir giraba en torno a Yaman, un joven problemático que, tras ser rescatado de una vida de delincuencia, encuentra su camino en un mundo de lujo y sofisticación. Allí conoce a Mira, una joven de buena familia que se siente atraída por su rebeldía y su encanto. La historia, aunque inspirada en DOC, tenía un toque turco que la hacía irresistible para el público local e internacional. La combinación de drama, romance, conflictos familiares y la belleza de Estambul como telón de fondo conquistó a millones de espectadores. Pero el verdadero secreto del éxito de Medcezir residía en la conexión entre Altay y Serine. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus escenas románticas. Todo eso parecía real, auténtico. La cámara capturaba una chispa, una energía que trascendía la ficción y que hacía que los espectadores se preguntaran, ¿qué está pasando realmente entre ellos? Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Los fans, siempre atentos, notaron detalles, gestos, miradas cómplices que delataban una conexión especial. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. ¿Están juntos, son novios, hacen una pareja perfecta? La curiosidad era máxima. Las plataformas digitales como Twitter, Facebook e Instagram se convirtieron en el campo de batalla donde los fans expresaban sus teorías y esperanzas. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos, collages y análisis de cada detalle de su interacción. Los foros de discusión se llenaron de debates sobre la veracidad de los rumores y sobre el futuro de su relación. La emoción era palpable y la expectación creciente. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, ambos eran muy cuidadosos con su vida privada. Nunca confirmaron, pero tampoco negaron abiertamente. Las revistas del corazón, por supuesto, hacían su agosto publicando fotos robadas, declaraciones supuestas y análisis del lenguaje corporal.
Y así, entre rumores y evasivas, el misterio se mantuvo por un tiempo. Aatai y Serinei eran conscientes del impacto que tendría cualquier declaración sobre su relación. Sabían que en el mundo del espectáculo, la privacidad es un lujo, y que cualquier paso en falso podría ser utilizado en su contra. Por eso optaron por mantener un perfil bajo, evitando las apariciones públicas juntos y respondiendo con evasivas a las preguntas de la prensa. Esta estrategia, aunque comprensible, solo sirvió para alimentar aún más la curiosidad y las especulaciones. Lo que sí es cierto es que la serie fue un éxito rotundo. Medcezir conquistó audiencias de todo el mundo, y Yaman y Mira se convirtieron en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Y claro, el éxito de la serie no se debía solo a la historia, sino también a la química innegable entre los protagonistas. La conexión que tenían era evidente y eso, indudablemente, alimentaba los rumores. La serie fue un fenómeno cultural en Turquía y en otros países donde se transmitió. Las calles se vaciaban cuando se emitían los nuevos capítulos, y las redes sociales se inundaban de comentarios y reacciones en tiempo real. Los peinados, la ropa y el estilo de vida de Yaman y Mira se convirtieron en tendencia, y los jóvenes de todo el mundo querían parecerse a ellos. El impacto de la serie fue tal que trascendió la pantalla y se convirtió en un tema de conversación constante en la vida cotidiana. ¿Pero qué hacía este romance tan prohibido? Bueno, para empezar, ambos eran jóvenes y muy populares. Aatai ya tenía una carrera consolidada, y Serinei estaba en pleno ascenso. Ambos eran muy conscientes de la atención mediática que recibían, y de cómo cualquier paso en falso podría afectar sus carreras. Además, en ese momento Aatai estaba relacionado con otra persona, lo que añadía un ingrediente extra de prohibido a la ecuación. El hecho de que Aatai estuviera, en ese momento, relacionado con otra persona, añadió un extra de morbo a la historia. Los medios de comunicación, siempre ávidos de controversia, se enfocaron en este triángulo amoroso, especulando sobre los sentimientos de las tres partes y sobre las posibles consecuencias de la relación. La situación se volvió aún más compleja y mediática, y la presión sobre Aatai y Serinei se incrementó. Pero a pesar de los obstáculos, las señales de que algo más sucedía eran cada vez más evidentes. Se les vio juntos en eventos, en cenas románticas y, por supuesto, en el set de rodaje, donde compartían horas y horas juntos. Los paparazzi acechaban, buscando la foto que confirmara el romance. Y finalmente la encontraron. Los paparazzi, siempre al acecho de una buena primicia, siguieron de cerca cada movimiento de Aatai y Serinei. Se escondieron en rincones oscuros, se infiltraron en eventos privados y persiguieron a los actores en sus coches, con la esperanza de capturar el momento que confirmara los rumores. La persecución fue intensa y, en ocasiones, invasiva. Los actores se vieron obligados a tomar medidas de seguridad para proteger su privacidad. En una ocasión, fueron fotografiados besándose apasionadamente. La foto fue la bomba. El secreto al fin expuesto. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Y a partir de ese momento, la relación de Aatai y Serinei ya no pudo ser negada. La publicación de la foto fue un punto de inflexión en la historia de amor entre Aatai y Serinei. A partir de ese momento, la pareja se convirtió en el centro de atención de todos los medios de comunicación, y su relación pasó a ser pública. Los fans, que ya estaban convencidos de que algo sucedía entre ellos, celebraron la noticia con júbilo. El mundo del espectáculo se preparó para un nuevo capítulo en la vida de los dos actores. Pero, ¿cómo era su romance en la vida real? Según fuentes cercanas, era una relación intensa, apasionada, pero también llena de altibajos. Ambos eran jóvenes, talentosos y ambiciosos, con personalidades fuertes y un carácter particular. Esto, sumado a la presión mediática y a la constante atención de los fans, generó tensiones y conflictos. Las fuentes cercanas a la pareja, que prefirieron mantenerse en el anonimato, revelaron detalles íntimos de su relación. Hablaron de momentos de pasión desbordante, de complicidad absoluta, pero también de discusiones acaloradas y de desencuentros. Describieron una relación compleja, llena de contrastes, que reflejaba la intensidad de los sentimientos que sentían el uno por el otro. Se dice que tenían discusiones acaloradas, pero también momentos de ternura y complicidad. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, se animaban a superar sus miedos, y se convertían en su refugio en medio del caos.
Su amor era un torbellino, una montaña rusa de emociones. Y como suele suceder, el amor prohibido siempre tiene un precio. La presión mediática, la constante atención de los fans y las exigencias de sus carreras profesionales afectaron la dinámica de la relación. La falta de privacidad, la dificultad para encontrar tiempo para estar juntos y las diferencias en sus ambiciones personales generaron tensiones y conflictos. La relación se convirtió en una lucha constante por mantener la armonía en medio del caos. A pesar de que trataron de mantener su relación en privado, la presión de los medios, la envidia y los chismes de la industria del entretenimiento los persiguieron constantemente. Los rumores sobre infidelidades, sobre peleas y sobre la dificultad de mantener una relación a distancia se multiplicaron. Los rumores y los chismes eran un mal constante en la vida de Atay y Şeriney. La industria del entretenimiento turca, como cualquier otra, está llena de envidias y de rivalidades. Las fuentes anónimas, los periodistas sensacionalistas y los fanáticos obsesivos se encargaron de propagar rumores maliciosos y de inventar historias falsas. La pareja se vio obligada a lidiar con la difamación, con la mentira y con la manipulación. La relación se convirtió en el foco de atención de todo el mundo y eso, inevitablemente, afectó la dinámica entre ellos. La presión de la fama, la falta de privacidad y la dificultad de compaginar sus carreras con una relación sentimental fueron factores determinantes en la ruptura. La fama, aunque en un principio parecía un aliado, se convirtió en el principal enemigo de la relación. La constante exposición mediática, la falta de privacidad y la invasión a su intimidad afectaron su estabilidad emocional y su capacidad para mantener una relación saludable. La presión de los fans, que esperaban una relación perfecta, también contribuyó a la ruptura. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La noticia, por supuesto, conmocionó a sus fans. El final, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, fue agridulce. Aunque no se dieron detalles específicos sobre las razones de la separación, las especulaciones sobre infidelidades y diferencias irreconciliables se extendieron. El anuncio de la ruptura fue un duro golpe para los fans de la pareja. La decepción, la tristeza y la incredulidad se apoderaron de ellos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza y de nostalgia. La esperanza de una reconciliación se mantuvo viva durante un tiempo, pero finalmente se desvaneció. La ruptura fue un duro golpe para ambos. Después de todo, habían compartido momentos inolvidables, habían construido una relación importante y habían sentido un amor profundo. Fue un final que dejó un vacío en el corazón de muchos. Y por supuesto, un sinfín de preguntas sin respuesta. La separación dejó heridas profundas en los dos actores. Tuvieron que lidiar con el dolor de la pérdida, con la presión mediática y con la mirada constante de sus fans. La superación de la ruptura fue un proceso largo y complicado, que requirió de tiempo, de paciencia y de la ayuda de sus seres queridos. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Atay continuó con su exitosa carrera, participando en series y películas que lo consagraron como uno de los actores más importantes de Turquía. Şeriney, por su parte, siguió cosechando éxitos, consolidándose como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación. Atay, tras la ruptura, se enfocó en su carrera profesional. Participó en proyectos ambiciosos y de gran éxito, que le valieron el reconocimiento de la crítica y del público. Demostró su versatilidad como actor, interpretando papeles muy diversos y demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. Şeriney, por su parte, continuó cosechando éxitos en su carrera. Participó en proyectos importantes y demostró su talento y su versatilidad como actriz. Su carrera ascendente la convirtió en una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo turco. Aunque no volvieron a estar juntos sentimentalmente, siempre mantuvieron un respeto mutuo. El pasado, aunque intenso, quedó atrás. Cada uno siguió su propio camino, encontrando nuevas relaciones, nuevos proyectos y nuevas experiencias. A pesar de la ruptura, Atay y Şeriney mantuvieron una relación de respeto mutuo. Se cruzaron en eventos públicos, en rodajes y en diferentes ocasiones, pero siempre mantuvieron una actitud cordial y respetuosa. La madurez y la profesionalidad que ambos demostraron fueron un ejemplo para sus fans y para el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? Primero, que el amor en el mundo del espectáculo es complicado. La fama, la presión mediática, la envidia y la falta de privacidad pueden destruir cualquier relación.
Segundo, que el amor prohibido, aunque apasionante, a menudo tiene un precio muy alto. Y tercero, que a veces el amor no es suficiente. La historia de Aatai y Serinei nos enseña que el amor en el mundo del espectáculo es un campo minado. La fama, la presión mediática, la envidia y la falta de privacidad son enemigos poderosos que pueden destruir cualquier relación. Los actores, al igual que cualquier persona, necesitan privacidad y libertad para construir y mantener una relación estable. La historia de Aatai y Serinei es una lección de vida, un recordatorio de que el amor es un sentimiento complejo, lleno de luces y sombras. Y aunque su romance no tuvo el final que todos deseábamos, su historia sigue siendo recordada con cariño y nostalgia. El amor, como todo en la vida, tiene luces y sombras. La historia de Aatai y Serinei nos enseña que el amor puede ser apasionante, intenso y emocionante, pero también puede ser doloroso, complicado y efímero. El recuerdo de su amor, aunque agridulce, sigue vivo en la memoria de sus fans y en la historia del espectáculo turco. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el apasionante mundo de Aatai y Serinei. Hemos explorado los secretos de su romance, las razones de su ruptura y las lecciones que podemos extraer de su historia. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Se imaginaban que su relación era tan intensa? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se olviden de dejar sus opiniones, sus teorías y sus anécdotas. Quiero saberlo todo. Y por favor, no se vayan sin darle like a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los que amen el chisme y las telenovelas turcas. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que les tengo preparados. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y hasta la próxima.